primero a grabar y luego a compartir. Aquí está. Entonces, muy bien lo que nos decía Meiderly, nos proponía ahorita que la definición de la potestad organizativa es el poder o la facultad de crear, modificar o suprimir entes, órganos y misiones. Eso es si le creemos al texto de ese artículo. Yo les decía que el artículo original de la ley de 2001 no incluía las misiones, sino los órganos y los entes. Crear, modificar o suprimir entes y órganos. Eh, eh, Eso es la potestad organizativa. Y luego el artículo procedía a definir que eran órganos y luego a definir que eran entes. Más o menos sigue siendo parecido. Lo único es que en el 2008 se incluyó, además de los órganos y los entes, a las misiones. Y vamos a incluir también a Juliana. Y les decía que, digamos, una cosa que ha sido criticada a ese decreto ley, bueno, ya no fue una ley, fue un decreto ley del presidente de la República, el que modificó la ley orgánica de la administración pública, porque había una ley habilitante y el presidente de la República, en uso de esa ley habilitante, pues dictó un decreto ley que modificaba la ley orgánica de la administración pública. Y desde ese momento para acá, 2008 para acá, ha sido siempre un decreto ley y ya no ley orgánica, porque ya no ha sido aprobada por la Asamblea, ¿no? Pero bueno, ya ustedes saben que los decretos leyes tienen el mismo valor, valor y fuerza de las leyes, ¿no? Entonces, pero se preguntaba, ¿y por qué incluyeron a las misiones? Ah, bueno, primero porque ya no existían las misiones, ya no podían existir las misiones, porque su existencia, que había sido discutida antes de ir a referéndum aprobatorio, a someterse a referéndum aprobatorio, la propuesta de reforma hecha por el presidente Chávez en el 2007, ya se había discutido, eso no está previsto en la Constitución, no se puede, ¿cómo se va a crear una misión? ¿Qué es una misión? Los órganos de la administración están previstos en el ordenamiento jurídico y eso no existe en el ordenamiento jurídico, una misión, ¿no? Y lo peor de todo es que justamente que las misiones estaban previstas como para no cumplir con los requisitos legales. Un poco la idea era que la misión era ¿se acuerdan que hablamos de actos excluidos del control de legalidad? Bueno, la intención parecía era que todo lo que hiciera una misión no tenía por qué cumplir con el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque como la misión era para socorrer a gente necesitada, atender necesidades urgentes, etcétera, entonces, bueno, ahí no había que aplicar el ordenamiento jurídico. Eso era un poco como que más o menos lo que estaba por debajo de la idea de las misiones. Pero acuérdense ustedes que ya cuando vimos el principio de legalidad, vimos que en Venezuela no puede haber nada que esté excluido del principio de legalidad, que incluso aquella famosa teoría de las circunstancias excepcionales, que sería donde podría caber esto, está sometido a control también en Venezuela, porque las circunstancias excepcionales solo pueden regularse a través de los decretos de excepción previstos en la propia Constitución, que tienen sus mecanismos de control. O sea, no es que eso es actuar por la libre. Una vez que se dicta el decreto de excepción, el estado de excepción, entonces ya estamos libres, ya no tenemos por qué cumplir con la ley. No, no, eso ocurría cuando Luis XIV, pero ya eso no existe en los estados de derecho, ¿no? Entonces, por supuesto, estaba muy discutida esa idea de las misiones como una forma organizativa que como era cercana al pueblo, como atendía necesidades urgentes, sí, un poco como obras de caridad, podríamos decir, ¿no? Entonces, en materia de salud, en materia de, bueno, varias cosas que habían por ahí bajo el remoquete de misiones, entonces no tenía por qué cumplir con el derecho. Y entonces al presidente de la República como que le quedó la idea de que aun cuando se había rechazado la figura de la misión, entre otras grandes reformas que se habían propuesto en la reforma en la propuesta de reforma del 2007, quedaron sin base constitucional, porque no era que no estaban en la Constitución, era que habían sido propuestas para ingresar a la Constitución y el pueblo dijo que no. O
sea que había un rechazo del pueblo hacia esas figuras previstas en la Constitución, en la que hubiera sido Constitución modificada en el 2007. Por lo tanto, ya quedaban privadas de toda posibilidad de existir. Entonces, lo que hizo el presidente de la República fue dictar un decreto ley donde incluye las misiones. Ahora, vamos a ver qué son, de acuerdo con este decreto ley, órganos y entes y misiones, para que vean que en realidad pareciera que las misiones no tienen existencia propia, pues, ¿no? Porque fíjense, que el numeral, la parte primero dice, se entiende como órganos. Acuérdense que yo les había dicho que los órganos en la doctrina son aquellos mecanismos organizativos a través de los cuales la persona jurídica estatal manifiesta su voluntad, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice este decreto ley, a ver si se ajusta un poco a esa idea, ¿no? Vamos a leerlo, por eso se los quise compartir. Se entiende como órganos las unidades administrativas de la República, de los estados, de los distritos metropolitanos y de los municipios. ¿Qué son esos? Personas públicas territoriales, ¿no? Entonces, los órganos son unidades administrativas de las personas territoriales, república, estados, municipios, distritos, metropolitanos, a los que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos o cuya actuación tenga carácter regulatorio. Es decir, son unidades organizativas de las personas territoriales, pero no todas. Serán órganos solo aquellas que tengan funciones con efectos jurídicos o con carácter regulatorio. Entonces, estamos viendo entonces que dentro de la gran complejidad de organización que puede tener un ministerio, ¿no? O un estado o un municipio, hay unas unidades que tienen carácter, que tienen funciones con efectos jurídicos. La dirección de rentas del municipio puede imponer una multa a un comercio porque no tiene la patente industria y comercio. La ingeniería municipal puede autorizar la construcción de una vivienda. Bueno, todos esos son efectos jurídicos, son actos con efectos jurídicos y que además tienen carácter regulatorio, digámoslo así, porque esta modificación la hizo el decreto ley actualmente vigente, no la del 2008. La del 2008 hablaba de efectos preceptivos y la del 2014, que es la actualmente vigente, habla de carácter regulatorio. Pero en definitiva pareciera que están queriendo decir lo mismo, ¿no? Un efecto preceptivo, ustedes saben que un precepto es una orden, es una instrucción con carácter obligatorio que tienes que cumplir. Los preceptos de la Santa Madre Iglesia, por ejemplo, son las reglas que se tienen que cumplir. Si no las cumplimos, cometemos pecado, pues, ¿no? Entonces los preceptos son órdenes que es necesario cumplir, porque si no hay como una consecuencia negativa, ¿no? Entonces una orden, una instrucción de carácter vinculante. Entonces, eso es lo que es. Un órgano es una unidad organizativa dentro de una persona jurídica territorial, dicen allí, cuyos efectos se traducen en una consecuencia jurídica, ¿no? Es decir, por eso es que el título de abogado que imparte la rectora vale en todas partes. ¿Por qué? Porque sus decisiones tienen carácter preceptivo. La ley le permite a ella, le da poder, esa es una potestad que ella tiene, de certificar que tú eres profesional y que puedes ejercer la profesión de abogado. Entonces, y a partir de ahí, todo el mundo tiene que aceptar eso. Ustedes van a un tribunal y no le pueden decir, no, usted no puede entrar en este tribunal, o usted no puede asistir a fulanito. Sí, sí, lo puedo asistir, pero yo soy abogado. Aquí lo dice el título que me dio la Universidad Central de Venezuela. En realidad, quien me lo dio fue Cecilia García Rocha, pero ya les he dicho, es Cecilia García Rocha actuando como rector de la UCB. La decisión se imputa a la UCB. Entonces, bueno, eso es lo que es un órgano, una unidad organizativa cuyas decisiones tienen carácter vinculante, carácter preceptivo, carácter obligatorio, están respaldados por el poder coercitivo del Estado, ¿no? Está bien, eso está claro. Porque, ¿qué es lo que pasa? Al lado de una dirección, digamos, como la que ya les he señalado, que tiene en el municipio,
que puede dictar decisiones que sancionan o que permiten o que certifican cosas que para todo el mundo es obligatorio. Hay algunas unidades como la biblioteca municipal o el teatro municipal Chacao, que es una unidad organizativa, tiene un jefe, un coordinador, seguramente tienen funcionarios, tiene una sede. Es una unidad administrativa. Sin embargo, sus efectos no son jurídicos. El teatro o el espectáculo que se monta en el teatro no tiene ningún efecto jurídico, ni mucho menos carácter preceptivo, ¿no? Y el servicio que presta la biblioteca municipal tampoco, ni la escuela municipal que presta un servicio público, eso tampoco tiene carácter preceptivo, podríamos decir. Entonces, tienen carácter de órganos para este decreto ley las unidades organizativas con efectos vinculantes, con funciones de carácter jurídico. Por ejemplo, en la facultad nuestra, el director es un órgano, porque sus decisiones tienen efectos jurídicos, carácter vinculante. La decana es un órgano también, el consejo de facultad, el consejo de escuela. Pero la biblioteca, no. La unidad de mantenimiento, tampoco. La unidad de vigilancia, tampoco. Son unidades organizativas, pero no son órganos, porque no tienen atribuida ninguna función jurídicamente relevante, pues, ¿no? Que se traduzca en órdenes o decisiones con carácter preceptivo. No sé si está claro ese concepto entonces de órgano que nos da. Entonces fíjense ustedes, aquello que nos había dicho la doctrina, los órganos son los elementos organizativos, los instrumentos de actuación de las personas jurídicas estatales, con carácter jurídico, obviamente, con carácter jurídico podríamos decir incluso añadirle preceptivo, es decir, que se imponen pues porque están dotados de autoridad, decirlo de alguna manera más clara, ¿no? Eso es un órgano. La observación que habría que hacerle a este artículo es que solo se refiere a las personas territoriales, o sea, como si solo las personas territoriales tuvieran órganos. La República, los estados, los distritos metropolitanos y los municipios. Mientras que es obvio que no es verdad eso, ¿no? Un instituto autónomo también tiene órganos, no hay ninguna duda. Un instituto autónomo, cualquier otra, una universidad que no es una persona territorial, sino es una persona no territorial, también tiene órganos. El rector es un órgano de la universidad. No hay ninguna duda. No sé por qué quien hizo este decreto no consultó adecuadamente con los que saben de esta materia y eliminó de allí, en la definición de órganos, a las unidades administrativas de las personas no territoriales. En realidad, los órganos son las unidades administrativas de todas las personas estatales, territoriales o no territoriales, públicas o privadas. PDVSA también tiene órganos. La junta directiva de PDVSA, el presidente de PDVSA, el consultor jurídico de PDVSA, también son órganos. Aun cuando no lo diga así, pareciera que este artículo pues los omite, pero no hay ninguna duda que también son órganos. Bueno, y serán entes quienes tendrá el carácter de ente, dice, la potestad organizativa la tiene quien crea, modifica o suprime entes u órganos y misiones, ¿no? Entonces, ¿qué son los entes? Los entes son todas las organizaciones administrativas descentralizadas funcionalmente, después lo veremos con mayor detenimiento, qué es lo que es eso, con personalidad jurídica propia. Eso es lo que debemos retener. Es una organización administrativa con personalidad jurídica propia, distinta a las personas que han señalado en el artículo anterior. O sea, las personas del artículo anterior son las personas territoriales. Aquí están hablando de las personas estatales que no son personas territoriales. Entonces, las personas públicas estatales o las personas privadas estatales son entes. PDVSA es un ente, el Instituto Autónomo Impostel es otro ente. O sea, la universidad es un ente también. Son personas públicas o privadas, pero estatales, distintas a las personas territoriales. Entonces, este decreto pretende entonces que llamemos ente a las personas estatales que no son personas territoriales. Entonces vamos a leerlo de nuevo. Tendrá el carácter de ente toda organización administrativa descentralizada funcionalmente
con personalidad. Omitan eso por ahora, lo descentralizado funcionalmente. Toda unidad organizativa dotada de personalidad jurídica propia, sujeta a control, evaluación y seguimiento de sus actuaciones por los órganos rectores. O sea, lo que está diciendo es que los entes tienen personalidad jurídica propia, pero no son soberanos, pues ellos no se gobiernan así, bueno, se gobiernan a sí mismos, pues, pero tienen que seguir, están sometidos a una especie de control. Y un control que ahí lo dice, pues, control, seguimiento, actuación, por parte de los órganos rectores, normalmente los ministerios. Los ministerios controlan a los entes descentralizados. Entonces, en el caso del Poder Nacional. Entonces, eso es lo que debemos retener un poco. La idea de que la potestad organizativa es la potestad, la facultad, el poder de crear o modificar o suprimir órganos y entes. A mí me da la impresión de que aquí, así como en la parte anterior, se queda corto el decreto cuando dice que los órganos son solo las unidades organizativas de las personas territoriales, y yo pienso que también son de las personas no territoriales, públicas o privadas, siempre y cuando sean estatales. Aquí también se queda un poco corto cuando dice que sean entes solo las personas descentralizadas, que son, como lo veremos posteriormente, las personas creadas por las personas territoriales. ¿Se acuerdan cuando veíamos las personas territoriales y las no territoriales? Bueno, las no territoriales pareciera que son creaciones de las territoriales. Las personas territoriales son las que existen, la república, el estado, el municipio, no pueden dejar de existir porque lo establece la propia Constitución. Las no territoriales son personas creadas por las territoriales, ¿no? Entonces, la UCB la crea la República. El Instituto de Aseo Urbano del municipio de Chacao la crea el municipio Chacao. Entonces, o sea, los entes son creados por una persona territorial. Pero eso no quita que los entes territoriales también sean personas. Entonces, solo que también son personas. Y la palabra ente lo que quiere decir es que es persona, justamente, ¿no? Entonces es un ente, porque ente es el participio activo del verbo ser. Entonces, ente es el que es. Eso es lo que quiere decir un ente. Entonces, una cosa no es, digámoslo así. Tiene vida, para decirlo de alguna manera. Eso es lo que quiere decir el ente. Entonces, tiene vida en el derecho quien tiene personalidad jurídica. Entonces, en definitiva, lo importante es que quien tiene potestad organizativa es el que puede crear, modificar o suprimir personas y órganos. Personas, que son las personas estatales, y órganos, que son los componentes de esas personas estatales. Nos quedan las misiones nada más. ¿Y qué son las misiones? Es difícil encontrar qué es una misión porque todas las organizaciones administrativas o tienen personalidad jurídica y son entes, o no tienen personalidad jurídica y son órganos, porque son unidades organizativas de una persona jurídica. No puede haber un órgano aislado por allí, ¿no? Así como no hay planetas en el espacio fuera de un sistema solar, ¿no? Cada planeta tiene que formar parte de un sistema solar que gira en torno a una estrella, ¿no? Eso nos lo enseñaron hace mucho tiempo en la escuela y no sé en qué parte. Pero bueno, entonces no puede haber un planeta por ahí solo vagando por el espacio. Eso no sería un planeta, ese sería un cometa, será otra cosa, pero no existen planetas que no estén girando en torno a una estrella y que por lo tanto forman parte de ese planeta. Bueno, así son los órganos en materia administrativa. No existen órganos que no pertenezcan a una persona jurídica. Entonces, así que cuando ustedes vean una organización por allí, digan, ¿este es un órgano o es un ente? Porque son las dos únicas posibilidades. FOSPUCA, ¿ese es un órgano o es un ente? La Dirección de Malariología del Ministerio tal, ¿ese es un órgano o es un ente? Un liceo, como me lo preguntaban en los otros, ¿ese es un órgano o es un ente? Entonces, y ustedes pueden responder, si tiene personalidad jurídica es un ente, si no tiene es un órgano de una persona jurídica mayor que hay que ver cuál es, de la cual él dependa, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hay misiones? ¿De dónde vamos a sacar las misiones? ¿Tienen personalidad jurídica o no tienen personalidad jurídica? Y si tienen personalidad jurídica son entes y si no la tienen son órganos de una persona jurídica. Sin embargo, leamos la definición. Las misiones son aquellas creadas. Entonces, fíjate, ¿por qué te pregunté yo, Meiderlin, cuando tú dijiste
La potestad es la que, porque una definición como esa, cuando tú no utilizas un nombre para definir a lo que estás definiendo, sino un pronombre, ese pronombre está sustituyendo algo, ¿no? Entonces, por eso tú no me podías decir la potestad organizativa es la que, porque es un pronombre. Yo digo, ¿dónde está el nombre? Llegamos que entonces el nombre es el poder, la aptitud, la posibilidad, la autoridad. Es decir, hay algo pues, que hay que mencionar cuando estamos diciendo esto. Bueno, este decreto ley está incurriendo en el mismo gazapo, digamos, en que incurría Meiberling. Las misiones son aquellas que, no dice que, eso es un pronombre, pero eso no es un nombre, eso no es algo. Uno debería, de repente uno dice, bueno, debe ser una organización administrativa, porque pareciera que eso es lo que han dicho arriba, ¿no? Se entiende como órganos las unidades administrativas, se entiende como ente toda organización administrativa. Uno se imagina que las misiones son organizaciones administrativas, ¿no? También creadas con la final, pero escurrieron al bulto, no dijeron qué eran las misiones, ¿no? Son aquellas, yo sustituyo, yo lleno el vacío y digo, son aquellas organizaciones administrativas creadas con la finalidad de satisfacer las necesidades fundamentales y urgentes de la población. Pero fíjense ustedes que aquí han cambiado el criterio de definición. Antes han dicho, los órganos son las unidades que tienen personalidad, que no tienen personalidad jurídica y pertenecen a las personas jurídicas territoriales. Los entes son las organizaciones administrativas que tienen personalidad jurídica y que están sometidas al control de las personas territoriales. Esos son los criterios de distinción. ¿Y qué son las misiones entonces? ¿Tienen personalidad jurídica o no la tienen? No lo dice. Y ¿están sometidas o no están sometidas a alguien? ¿Pertenecen a alguien o no? No dice, lo que dice es que están creadas para satisfacer las necesidades fundamentales y urgentes de la población. Y uno se pregunta, ¿y los órganos no satisfacen necesidades fundamentales de la población? ¿Para qué los crean entonces? Y los entes no satisfacen necesidades fundamentales de la población, sino porque los crean entonces, si no satisfacen nada. O sea, pareciera que eso es común a todos. El satisfacer necesidades de la población es común a todos. En definitiva, todo esto se lo estoy diciendo para que ustedes vean que para mí las misiones no pueden ser, desde el punto de vista orgánico, muy loable pueden ser sus motivos. O sea, estupendo, bravo, aplaudo porque crearon una misión. Bueno, pero ¿cómo la crearon? ¿Cuál es la forma de creación? La autoridad con potestad organizativa, ¿qué creó? ¿Un ente o un órgano? Porque las misiones o son entes o son órganos. O tienen personalidad jurídica y son entes, o no la tienen, entonces son órganos de una persona jurídica. Porque no pueden haber órganos realengos, órganos que estén flotando en el espacio sin pertenecer a una galaxia, sin pertenecer a un sistema planetario, ¿no? Entonces, las misiones, en definitiva, o son entes o son órganos. Con lo cual, dicho todo esto, ustedes se podrán dar cuenta porque soy bastante crítico de la manera como ese artículo surgió, no solo de la manera como está redactado, sino por la intención. La intención fue seguir creando misiones, a pesar de que la Constitución había sido rechazada y que el pueblo había dicho no, no queremos misiones. Sin embargo, mediante un decreto ley, no constitución, no tiene poder para modificar la Constitución, se autoriza, se sigan creando las misiones. ¿Por qué? Bueno, porque siguen siendo cosas, digamos, como obras de caridad, pues, ¿no? Es decir, una cosa para atender las necesidades muy sentidas y esenciales y fundamentales y urgentes de la población. Y eso autoriza que no tengan formas jurídicas, que no están reguladas por la ley. No, también todo tiene que ser regulado por la ley y todo tiene que tener una forma jurídica. O son órganos de una persona jurídica o son entes con personalidad jurídica. Entonces son fundaciones o son institutos autónomos o son compañías del Estado, empresas del Estado. Una forma jurídica deben tener porque si no, no podrían ser, no pueden existir. Pues no puede existir alguien que no sea un sujeto de derecho o que forme parte de un sujeto de derecho. Bueno, eso es en cuanto a la potestad. Voy a suspender esto, que ya le eché bastante leña a ese artículo 15, pero es muy importante que lo tengamos pendiente, ¿no? Es importante porque, en definitiva, la idea
salvo esa idea, digamos, indebida, pues, eh, subterránea, oculta, de introducir un contrabando, que es las misiones, sin mucho éxito, creo yo, porque en definitiva las misiones o son entes o son órganos, no queda más remedio. Y tienen que ser creadas como se crean los órganos o como se crean los entes, y por la autoridad que tiene poder para crear órganos o entes, es decir, el titular de la potestad organizativa. Pero vamos a seguir entonces compartiendo el esquema unificado. Y aquí entonces vamos a ver que ya agotamos el concepto de la potestad organizativa. Ya sabemos qué significa la potestad organizativa. El poder, la potestad, la posibilidad otorgada por el ordenamiento jurídico a una autoridad para que cree, modifique o extinga, suprima, entes u órganos, o misiones, que en definitiva es lo mismo, porque las misiones serán o entes u órganos, no hay otra posibilidad lógica. Aquí yo les quiero señalar rápidamente una cosa para que lo tengan más o menos claro, ¿no? La idea no es atiborrarlos de artículos, pero ustedes después consulten las normas de la Constitución o del Decreto de Ley Orgánica de Administración Pública, los artículos que yo les señalo allí, ¿no? Según el artículo que acabamos de leer, la potestad organizativa está dada ya sea por la Constitución, ya sea por una ley. Nadie puede tener la potestad organizativa porque él mismo piensa que tiene la capacidad para crear, modificar o extinguir órganos. Hay alguien que el ordenamiento jurídico, y concretamente eso es de la reserva legal, o bien es la Constitución o es una ley, o un decreto ley, porque tiene valor de ley. Es quien atribuye poder a alguien para crear, modificar o suprimir personas, ¿no? U órganos. Ya esto se está terminando, pero les digo rápidamente, ¿no? Vean ¿quién tiene el poder de crear órganos en el nivel nacional, en el nivel, crear o modificar entes u órganos en el poder nacional, en el poder estatal o en el poder municipal? Bueno, ahí les señalo, ¿no? En el nivel nacional, aquí hubo una transformación radical en la Constitución del 99. Tradicionalmente en Venezuela, siempre el poder de crear los supremos órganos del poder nacional estaba en el poder legislativo. Era mediante ley como se creaban los ministerios. Entonces, mediante una ley orgánica se creaban, modificaban o extinguían los ministerios. Siempre se llamó la Ley Orgánica de Ministerios o la Ley de Ministerios, o después se pasó a llamar la Ley Orgánica de la Administración Central. Y esa Ley Orgánica de Administración Central decía cómo estaban organizados los ministerios, cuántos ministerios había y cómo se llamaban cada uno de los ministerios y qué potestades tenía el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura y Cría, el Ministerio del Interior, etc. De tal manera que el presidente de la República no tenía poder de crear ministerios. Él podía nombrar un ministro. Yo nombro el ministro de Agricultura y Cría, Gustavo Urdaneta. Pero él no podía decir que creo un Ministerio de Agricultura y Cría. Eso fue así toda la vida en Venezuela. Siempre la potestad de crear, la potestad organizativa de las altas unidades administrativas de la República estaba en manos de la Asamblea Nacional, un poder del poder legislativo y no del ejecutivo. Eso se modificó en la Constitución del 99, que es una constitución que ha sido criticada un poco por darle muchos poderes al presidente de la República. Bueno, uno de los poderes que se le dio al presidente de la República fue justamente de crear, modificar o extinguir ministerios. Eso está allí. Ministerios y otras unidades organizativas, unidades organizativas del más alto nivel nacional, ¿no? Entonces, vean los artículos, eso que yo les señalo allí, como en la Constitución se dice que el presidente de la República es quien crea esas grandes unidades organizativas nacionales, solo que lo debe hacer de conformidad con los lineamientos generales que una ley dictada por la Asamblea Nacional diga sobre la administración pública. Bueno, esa ley general es la Ley Orgánica de la Administración Pública, precisamente, ¿no? Pero en esa ley no se pueden crear ministerios. Se puede decir qué son los ministerios, cómo están organizados, etcétera. Después ya lo veremos que efectivamente así es, pero no ni cuántos ministerios ni qué competencia tiene cada uno de esos. Eso lo dicta el presidente a través de un decreto.
un decreto presidencial que crea el ministerio tal o modifica el ministerio cual, funde un ministerio con otro, y bueno, y así es, pues, ¿no? Como hoy en día, métanse en la web y busquen Organización de la Administración Central Nacional y van a ver que es un decreto. Un decreto del presidente de la República dice cuántos ministerios hay y cuál es la competencia de cada uno de ellos. Eso era antes materia de reserva legal. Era una ley orgánica nacional que lo hacía. Se cambió radicalmente esa tradición en cuanto a la potestad organizativa nacional. En los estados hay que ver cada uno de las constituciones estadales. ¿Quién puede crear la organización, o sea, los órganos de la organización de la administración estadal? Normalmente es una ley estadal, siguiendo la misma tradición anterior, pues, de toda la vida. Pues, o sea que la administración central, nacional, estatal y municipal, tenía el poder legislativo y no el poder ejecutivo. Bueno, en los estados se sigue manteniendo eso. De todas maneras, si quieren por curiosidad, revisen en la página web de un estado, el estado Miranda, cualquiera que a ustedes les parezca bien, y revisen la Constitución, a ver qué dice con respecto a quién crea, buscan la competencia del gobernador y la competencia del Consejo Legislativo, a ver cuál de los dos puede crear, modificar o extinguir direcciones, a veces llaman direcciones, a veces llaman secretarías, que son como que las unidades organizativas dentro de la gobernación, ¿no? Y en el caso de los municipios, el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal le atribuye al Consejo Municipal el poder de organizar internamente el municipio. Las direcciones de cada municipio están creadas en las ordenanzas municipales. Y el alcalde puede nombrar un director o un secretario según esté el organigrama, ¿no? Pero no puede crear una nueva dirección ni suprimir otra dirección, ¿no? No tiene la potestad organizativa el alcalde de su propia... Bueno, ese es, digamos, como que el reparto de la primera manifestación de la potestad organizativa, la creación de las máximas autoridades. Pero luego, para la creación de otras autoridades y otros entes y otros órganos, normalmente esas normas que crean entes y órganos establecen quiénes pueden seguir creando y modificando. Por ejemplo, en materia universitaria, el Consejo Universitario no puede crear una facultad. O lo puede crear, pero previa autorización del CNU. Eso lo vamos a encontrar en la ley orgánica, en la ley de universidades. Entonces, hay que buscar en cada norma, en cada ley, quién tiene la potestad organizativa para poder saber si un nuevo órgano, un nuevo ente, estuvo bien creado por quien tenía el poder de crearlo, ¿no? Simplemente por curiosidad. Yo lo que quiero es que le quede claro eso, que la potestad organizativa es de origen constitucional o legal. No es que cualquiera puede crear un ente porque le provoca, sino que tiene que estar autorizado por el ordenamiento jurídico porque le otorgó una potestad organizativa. Y luego hay una serie de requisitos y condiciones para el ejercicio de la potestad organizativa que a mí me gustaría, yo estoy viendo que ya dentro de poco se va a terminar esta reunión y en realidad estas cosas son cosas que ustedes pueden leer en el Decreto de Ley Orgánica de la Administración Pública, ¿no? Son algunos requisitos que debe quien ejerce la potestad organizativa que debe cumplir, que son como requisitos de transparencia, de probidad, de buen manejo administrativo, que, por ejemplo, que no se puede crear un órgano cuando ya hay otro. Entonces, la prohibición del paralelismo de los órganos. Entonces, ya hay un órgano que cumple una función, no se debe crear un nuevo órgano para que duplique esa función, salvo que se extinga la anterior, pero no se puede, digamos, duplicar. Entonces, a veces esas misiones justamente venían como que a duplicar una función, ¿no? Entonces, las funciones ejercidas por un ministerio venían a ser duplicadas a través de misiones. Bueno, eso el decreto ley lo prohíbe, ¿no? No se puede crear un nuevo órgano si no se ha suprimido el anterior. La obligación de hacer un estudio presupuestario y económico previo para ver si se cuenta con los recursos necesarios para crear ese nuevo órgano, ¿no?
la prohibición de aumentar el gasto recurrente, que no se debe aumentar a través de la creación de nuevos órganos de manera indebida el gasto recurrente, pues, o sea, aumentar la burocracia de manera innecesaria, ¿no? Y luego también una cosa bien importante, o sea, cuando se crea el órgano, el decreto dice qué significa crear un órgano. Entonces, ¿qué es en definitiva? Primero, manifestar la voluntad de que el órgano o el ente nazca y luego darle nombre, darle competencia, darle de qué se va a ocupar y luego darle una organización interna. Entonces se crea el ministerio tal, bueno, de qué se va a ocupar ese ministerio y cuál será su organización interna. Al menos el nivel superior de organización de ese nuevo ente o de ese nuevo órgano, ¿no? Y muy probablemente en esa misma norma, cuando se crea y se dice que se va a crear este órgano y que habrán estas y tales autoridades internas, a una de esas autoridades se le da el poder de seguir desarrollando hacia abajo la potestad organizativa, a través de esa delegación de la potestad organizativa de la que les estaba hablando antes, ¿no? O sea, la potestad organizativa se va, así como la potestad reglamentaria un poco ya les hablaba antes que hay reglamentos superiores, reglamentos inferiores, según el rango de la autoridad que los dicta. Bueno, la potestad organizativa también a veces admite, digamos, como distintos escalones según la jerarquía de la organización administrativa. Bueno, como les digo, son reglas como de sentido común. Pues, el decreto ley ahí, vale la pena que se los lean para que a veces uno critica mucho las normas que se dictan y a veces no dice las cosas buenas de esas mismas normas. Yo digo que ese artículo 16, el artículo 17 del decreto ley son normas sensatas, razonables, que vale la pena destacar, ¿no? y cumplir después, posteriormente, ¿no? Bueno, como les decía, vamos a tener ahora a empezar las técnicas jurídicas de la organización administrativa y vamos a empezar por la competencia. En la próxima clase yo les voy a hablar de la competencia, pero a partir de la competencia van a venir la jerarquía, la autonomía, la descentralización, la desconcentración. Díganme ahora mismo por el correo, si quieren, los que estén interesados. Yo entiendo que Ernesto es uno de los